¿Por qué creo en Dios? La pregunta de hoy es ¿cómo podemos saber si Dios existe? Esta pregunta es muy oportuna porque según las estadísticas, las personas que creen en Dios son cada vez menos. De acuerdo al General Social Survey, la mayor estadística de asuntos sociales, desde que comenzó a hacer estas encuestas en 1972, el porcentaje de personas que no creen en Dios ha llegado en 2023 al 43%. Es decir, casi la mitad de los encuestados no creen en Dios. Si hay tanta gente que cuestiona la existencia de Dios, ¿qué razones lógicas tienen los cristianos para continuar creyendo en Dios? Voy a compartir con ustedes las 3 razones fundamentales que a mí me convencen totalmente de la existencia de Dios. De niño aprendí un versículo de la Biblia y después de los años se ha convertido en la primera de las razones por las que yo creo en Dios: la existencia del universo. Dice en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que dice el Señor es lo que los expertos denominan el argumento cosmológico. Al contemplar la grandeza del universo, sus extraordinarias dimensiones, su complejidad, su perfección, surge en todos la pregunta ¿cómo? Y sobre todo, ¿quién hizo posible ese vasto universo con millones y millones de galaxias? En el pasado se creía que el universo se creó por sí mismo de la nada. Quizá por azar y por millones de años ciertas partículas se combinaron, aunque nadie dice ni sabe de dónde salieron esas partículas. Pero el sentido común y la experiencia nos dicen que todo lo que vemos tiene un principio y una causa. Es decir, si vemos un reloj, tiene que haber habido antes del reloj las piezas y los engranajes que lo componen. Y sobre todo tiene que haber habido un relojero. El azar o la casualidad, por mucho tiempo que pase, nunca podrán hacer un reloj. Por eso, desde la Edad Media se ha usado el término primera causa para referirse a Dios, sin el cual ni el universo ni lo que existe en él sería posible. Desde principios del siglo XX, la teoría sobre el origen del universo es el Big Bang o la gran explosión. Un núcleo pequeño del tamaño de la cabeza de un alfiler, compuesto por varias partículas, explotó con tal fuerza y energía que dio lugar a las galaxias, estrellas y planetas que vemos. Por los grandes telescopios en el espacio, los científicos aseguran hoy día que el Big Bang tuvo que tener necesariamente un principio. Estoy totalmente de acuerdo, aunque la Biblia lo expresa con otras palabras. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La segunda razón por la que creo en Dios es porque el diseño, la armonía y el orden que existe en el universo y en los seres vivos no puede ser posible por el azar o la casualidad. De niño aprendí la definición de una célula. Decía mi libro de texto: la célula es la forma más simple de vida que existe. Pero hoy día los científicos dicen que la célula es la forma más compleja de vida que existe. Aún las células más simples contienen hasta 19 elementos que tienen que estar en el orden correcto, y si faltara solo uno de ellos, la célula dejaría de vivir. La información genética contenida en una sola célula, si se pudiera escribir, requeriría miles de volúmenes. Las probabilidades de que estos factores ocurrieran por casualidad son infinitesimales. Fred Hoyle, un gran astrónomo y quizá el más importante de los matemáticos modernos, admite que es imposible la formación de una simple proteína en una célula por azar o por casualidad. Y en nuestro cuerpo tenemos trillones de células. Para que la vida surgiera y para mantenerla en nuestra Tierra se necesitan ciertas condiciones con un balance exacto y perfecto para hacerla posible. Mencionaré solamente 3 ejemplos. 1. El Sol tiene la masa perfecta. Si fuera un poco más grande o un poco más pequeño, la temperatura en la Tierra haría la vida imposible. La cantidad de energía que desprende el Sol
y que llega a la Tierra es exactamente la correcta. Si fuera tan solo un 1% más o un 1% menos, los océanos se congelarían. 2. La distancia entre la Tierra y el Sol, si fuera un poco menor o un poco mayor, haría demasiado frío o demasiado calor para que pudiera existir la vida. 3. El porcentaje de oxígeno en la atmósfera es justo el 21%. Si ese porcentaje fuera tan apenas un poquito o menos de un 1% más o un 1% menos, haría inestable la atmósfera y no nos protegería de los rayos ultravioleta y no permitiría la vida. Estos son 3 ejemplos de los muchos factores que deben coincidir exactamente para que en nuestra Tierra pueda existir la vida. La tercera razón tiene que ver con los conceptos morales y éticos. Si Dios no existiera, sería imposible determinar lo que es el bien o el mal de una manera objetiva. Si los valores morales dependen de la opinión de alguien o de la sociedad, variarían entonces y podríamos decir que el bien y el mal no existen, sino que son relativos dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, todos aceptamos que el asesinato, el hurto, la violación y el abuso de niños, etc., es malo. Y es malo porque esos valores morales tienen su origen en alguien que no cambia y que es superior a nosotros. Tienen su origen en Dios, el creador y sustentador del universo y de la vida. Para mí, el origen del universo y de la vida son claras evidencias, tanto del punto de vista científico como filosófico, de la existencia de Dios. Termino con una simple analogía. Imagínate que estás en un banco y ves a una persona que va hacia la caja fuerte y se dispone a marcar la combinación para abrirla. En ese momento solo puedes pensar en 2 posibilidades. Una, que no sabe la combinación y se arriesga a que por casualidad y puro azar marque la combinación correcta, que consta de más de 30 números que deben coincidir con las diferentes vueltas que debe dar a la rueda de la cerradura para que se abra. La otra posibilidad es que la persona sabe la combinación exacta porque es el presidente del banco. Estoy seguro que tú, como yo, apostaríamos por la segunda posibilidad, porque la expectativa basada en la pura suerte de que por casualidad acertase la combinación es de todo punto de vista más que improbable. Es cierto que la existencia de Dios requiere fe, pero cuando veo la complejidad del universo y de la vida, pienso que se necesita mucha más fe para creer que toda esa complejidad se hizo por azar o por casualidad. Por eso yo creo en Dios, un ser eterno, superior e inteligente que lo hizo posible.